Hola a todos, mi nombre es Rey Arias y en esta ocasión les quiero hablar sobre el método científico. Muy bien, ¿qué es el método científico? El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos, que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Para Ortiz Uribe, año 2011, es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Donde no hay método científico, no hay ciencia, pero no es infalible ni autosuficiente. El método científico es falible, puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que llega por medio del análisis directo. Tampoco es autosuficiente. No puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere un conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse. Y tiene que complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema. Para Rísquez de Morales, Fuenmayor y Pereira, en el año 1999, el método científico es el procedimiento sistematizado y organizado que se aplica al ciclo entero de la investigación, donde se señalan los procedimientos y razonamientos metodológicos empleados, y se caracteriza por ser fáctico, objetivo, racional, sistemático, reflexivo y general. Muy bien, las fases de desarrollo del método científico. En esta ilustración podemos observar claramente cada una de las etapas: observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Muy bien, ahora expliquemos cada una de estas de forma detallada. La observación. La observación es quizás la fase más importante de todas, porque gracias a ella se van a obtener los datos necesarios para los que se trabajará en las fases posteriores y que determinarán el conjunto del estudio. Formulación de hipótesis. Una vez que se han llevado a cabo todas las observaciones pertinentes, será el momento de formular una hipótesis a la luz de los datos obtenidos. Experimentación. Una vez que se ha formulado la hipótesis, se llevará a cabo la fase de experimentación, cuyo objetivo principal no deberá ser probar esta hipótesis, sino refutarla. Emisión de conclusiones. Una vez que se haya obtenido una hipótesis que no sea posible refutar, se presentarán las conclusiones y se formulará la teoría correspondiente a tales conclusiones, que constituirá un nuevo conocimiento científico hasta que se demuestre lo contrario. Publicación y comparación. Finalmente, la última fase del método científico consistirá en publicar y compartir las conclusiones obtenidas. Ok, continuamos con los métodos de investigación científica. A grandes rasgos, los métodos de investigación científica se clasifican en lógicos y empíricos. Los métodos lógicos de investigación implican la utilización del pensamiento y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y síntesis. Por otro lado, los métodos empíricos de investigación se aproximan al conocimiento mediante experiencias replicables, controladas y documentadas, que conocemos bajo el nombre de experimentos. El método lógico deductivo consiste en aplicar principios generales a casos particulares, a partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa por 1. Encontrar principios desconocidos a partir de los ya conocidos. Y 2. Descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. El método deductivo directo, empleado sobre todo en la lógica y el razonamiento formal, extrae de un conjunto finito de premisas comprobadas una única conclusión y verdadera. Método deductivo indirecto. Es el método basado en la lógica del silogismo, es decir, de la comparación de dos premisas iniciales, para obtener una conclusión final. Generalmente, la premisa inicial es general o universal. La segunda premisa es particular y la conclusión puede ser lo uno o lo otro. Método hipotético deductivo. Se trata del método que parte de la hipótesis o explicación inicial, para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su vez comprobadas experimentalmente. Es decir, comprende un paso inicial de inferencias empíricas, observación por ejemplo, que permiten deducir una hipótesis inicial que sea luego sometida a experimentación. Método lógico inductivo. Propone el camino inverso. A partir de premisas particulares, se infieren conclusiones
universales o generales, ya sea mediante inducciones completas, se consideran todos los elementos que integran el objeto de estudio, o incompletas, se consideran solamente algunos de los elementos que lo componen. Al realizar una investigación, es importante tener claro con base qué método se pretende abordar en el tema y obtener resultados. Así pues, la investigación es el conjunto de métodos que se aplican para conocer un asunto o problema en profundidad y generar nuevos conocimientos en el área en la que se está aplicando. Muy bien, vamos a hablar de los métodos de investigación científica más utilizados. Existen varios métodos, varios tipos de investigación que se clasifican dependiendo de su objetivo, la profundidad del estudio realizado, los datos que se realizan, el tiempo que se requiere del estudio del fenómeno, entre otros. Muy bien, número 1, el método deductivo. Esta opción se trata de aquella orientación que va de lo general a lo específico. Es decir, el enfoque parte de un enunciado general del que se van desentrañando partes o elementos específicos. Método inductivo. Número 2. A diferencia del deductivo, este método va de los casos particulares a lo general. En este caso se parte de los datos o elementos individuales y, por semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado general que explica y comprende esos casos particulares. Número 3. Método histórico. Este método pretende ir del pasado al presente para proyectarse en el futuro. Por lo general, la etapa de tiempo proyectada al futuro es equivalente en extensión a la etapa considerada del pasado. Número 4. Método descriptivo. Se refiere a aquella orientación que se centra en responder la pregunta acerca de cómo es una determinada parte de la realidad objeto de estudio. Número 5. Método explicativo. Al seguir este método se intenta, además de considerar la respuesta al cómo, se centra en responder la pregunta ¿por qué es así la realidad? O ¿cuáles son las causas? Esto implica plantear hipótesis explicativas, así como un diseño explicativo. Número 6. Método experimental. Se trata de una orientación que a partir de lo ya descrito y explicado se centra en predecir de lo que va a pasar en el futuro si en esa situación de la realidad se hace un determinado cambio. Sobre la base de las respuestas al cómo y al por qué, como premisa se afirma que si se hace el cambio, sucederá tal cosa. Además, este método hace necesario plantear una hipótesis predictiva con la estructura. Si es así, ¿por qué? Y si hace tal cambio, entonces va a suceder tal cosa. Y el diseño pasa a ser un diseño experimental. El diseño de un experimento para contrastar una hipótesis predictiva significa el trabajo en condiciones de laboratorio, con variables controladas, con grupos testigos y con grupos experimentales. Número 7. Métodos de investigación cuantitativos. Se usan principalmente para comparar datos con orientación numérica. El rigor científico se fundamenta en la fiabilidad y la validez de los datos. El análisis de datos numéricos comprende la estadística descriptiva básica, la estadística inferencial, paramétrica o no paramétrica, y la estadística multivariada, regresión múltiple o ANCOVA. Número 8. Métodos de investigación cualitativos. Nos sirven para entender el significado de un fenómeno, donde las palabras son el dato de interés. El rigor científico en estos métodos se basa en la credibilidad, la confiabilidad, la transferibilidad y la consistencia general. Los investigadores tienden a colectar datos en el sitio donde los participantes experimentan el problema o la situación bajo estudio. Muy bien, podemos concluir ahora. Como podrán notarlo, los métodos de investigación científica son una herramienta vital para el avance científico porque permite comprobar o descartar hipótesis con parámetros fiables, de manera sostenida en el tiempo y con objetivos claros. De esta manera se garantiza que las contribuciones al campo de conocimiento investigado puedan ser comprobadas y replicadas. Muy bien, con esto ya podemos finalizar esta presentación. Les agradezco a todos su atención.